alergia alimentaria más frecuente en lactantes, especialmente en aquellos menores de 1 año. Es una entidad que vemos de forma cotidiana en la práctica clínica en el área pues, de pediatría y que muy frecuente nos genera mucha confusión en el diagnóstico, tanto como en la familia como en el personal de la salud. Entonces, digamos que la importancia de este tema radica en que la APLB puede simular patologías muy comunes como lo son el reflujo gastroesofágico, el cólico del lactante o la constipación funcional, lo que nos va a llevar a diagnósticos pues tardíos, también a dar tratamientos innecesarios y dietas pues restrictivas injustificadas. Entonces, dentro de la definición, tenemos que la APLB se define como una respuesta inmunológica inapropiada frente a las proteínas de la leche de la vaca. Es fundamental aquí aclarar que no es una intolerancia ni un problema digestivo aislado, sino que es una verdadera reacción del sistema inmunitario como tal. Desde el punto de vista fisiopatológico, esta se clasifica en 3 grupos. Está la APLB mediada por IgE, que son reacciones inmediatas que se pueden presentar a los minutos o a las 2 horas tras la ingesta de esta proteína. La APLB no mediada por IgE, que ya son síntomas tardíos, predominantemente pues gastrointestinales, y que se pueden presentar a las horas o a los días después de la ingesta, y la APLB mixta, que es una combinación pues, de ambos mecanismos, siendo dentro de esta la más frecuente, un ejemplo clásico es la esofagitis eosinofílica. Entonces, digamos que esta clasificación la tenemos que tener muy presente porque es clave para definir la clínica, el diagnóstico y el tratamiento como tal de la enfermedad y pues como tal de su pronóstico. Esta imagen lo que nos muestra son, digamos, resume y organiza el mecanismo, toda esa alergia a la proteína según el mecanismo inmunológico y las manifestaciones clínicas que están asociadas. Entonces aquí integra todo eso, todos esos puntos importantes de la clasificación para poder explicar y entender que la APLB no es una sola enfermedad, sino que es un espectro clínico como tal. Entonces, cada una tiene unos síntomas, unos tiempos de aparición y unos riesgos diferentes. Entonces, como podemos ver, inicialmente en la APLB, pues mediada por IgE, aquí, como ya lo dije, puede ser, se puede presentar con una reacción inmediata. Aquí va a haber una degranulación de los mastocitos, los síntomas se pueden presentar en minutos o a las 2 horas. Esta tiene unas manifestaciones clínicas multisistémicas, dentro de ellas, pues, la más grave es la anafilaxia, que es una, digamos que es la única manifestación exclusiva como tal de la IgE mediada. Y digamos que esta tiende a ser como la forma más aguda y potencialmente grave. Dentro de esta IgE mediada podemos encontrar pues las reacciones cutáneas como la urticaria, el angioedema, también hay reacciones cardiovasculares como la taquicardia, la hipotensión, reacciones respiratorias como el asma y rinitis, pues secundaria a la ingesta de estas proteínas, pacientes con prurito, con congestión nasal. Ya en la parte gastrointestinal pues tenemos todo el tema de los cólicos, de las náuseas, los vómitos y la diarrea en los niños. En la PLB no mediada por IgE, entonces digamos que aquí no hay una IgE detectable, por eso vemos que el inicio de esta puede ser tardío, puede durar horas o días, afecta principalmente el tubo digestivo. Entonces aquí encontramos el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, también está la protocolitis inducida por estas proteínas, la enteropatía inducida también por estas proteínas y la hemosiderosis pulmonar, que tiende a ser pues una forma muy rara. Y ya dentro de las mixtas que hay, digamos, el mecanismo de esta es la combinación de ambas. Aquí se pueden presentar síntomas crónicos y persistentes, como lo es la gastroenteritis eosinofílica, la dermatitis atópica y la esofagitis eosinofílica. Dentro de la epidemiología, entonces, digamos que los estudios hablan muy poco de estas, pero se dice que la prevalencia global estimada de la APLB es del 1.9 a 4.9%, con una mayor frecuencia en el primer año de vida. Digamos que un aspecto tranquilizador como
de este tema es que entre el 50 al 75% de los niños van a desarrollar pues tolerancia espontánea antes de los 3 a los 5 años. Digamos que ya las formas no mediadas por IgE suelen adquirir una tolerancia más precoz, mientras que los que están mediadas por IgE tienden a presentar una evolución más prolongada. Dentro de los factores de riesgo de la APLB, digamos que estos no son diagnósticos, pero nos van a ayudar mucho a aumentar la sospecha clínica. Dentro de esto tenemos los maternos y perinatales, digamos el tema del tabaquismo durante el embarazo. Esto nos va a favorecer a un ambiente inmunológico proalérgico y va a alterar pues la tolerancia oral. El tema de los padres, los antecedentes familiares de atopía, estos tienen una predisposición genética, digamos que no heredan la alergia específica, pero sí heredan la tendencia alérgica a presentarse. El tema del nacimiento por cesárea, pues aquí por el tema de que el recién nacido no entra en contacto con la microbiota vaginal materna, y ya las madres mayores de 30 años, digamos que hay una mayor prevalencia de atopia materna y alteraciones inmunológicas subclínicas. Dentro de los factores de lactante tenemos la dermatitis atópica temprana. Digamos que cuando se presenta la piel está inflamada, esto va a llevar a que se permita la entrada de alergenos y va a generar una sensibilización epicutánea. El tema de la introducción de la fórmula láctea en los primeros días de vida, digamos que la exposición temprana a las grandes cantidades de proteína de leche de la vaca lleva pues a un aumento de la permeabilidad y a una disminución de la inmunoglobulina A. La lactancia materna, que se dé por menos de 3 meses, también tiene una menor protección inmunológica. Y el tema de la prematuridad, que es muy importante, pues vamos a tener un intestino inmaduro, todo el sistema inmune va a estar inmaduro y va a haber una mayor exposición temprana a fórmulas y antibióticos en estos pacientes. En esta tablita nos muestra como los factores a considerar también en pacientes que le estamos sospechando la APLB, tener en cuenta la edad de inicio, la naturaleza de los síntomas, la frecuencia de estas manifestaciones, el tiempo entre la ingesta de la proteína y el inicio de los síntomas, digamos que la cantidad de leche necesaria para provocar los síntomas, el método de la preparación de la leche, todo el tema de la alimentación diaria y algunos factores que influyen sobre estas reacciones. Dentro de los componentes proteicos de la leche hay que tener en cuenta y conocer que la leche de la vaca contiene entre 30 y 35 gramos sobre litro de proteínas, con al menos 25 proteínas potencialmente alergénicas. Dentro de las principales fracciones está la caseína en un 80% y las proteínas del suero en un 20%. Dentro de las caseínas sabemos que estas son las proteínas insolubles, representan pues la mayor fracción proteica, y las proteínas del suelo son esas proteínas solubles, digamos que son los principales alérgenos de la leche. Como dato clave, más del 50% de los pacientes con APLB están sensibilizados a estas proteínas mayores, y no olvidar que estas proteínas están presentes en todos los productos lácteos, no solo en la leche, sino en los quesos, en el yogur, en la mantequilla, en productos de pastelería como las tortas, los helados, entre otros. Entonces, aquí en esta tablita nos muestra cuáles son los principales, digamos, componentes de la leche. Entonces, tenemos dentro de las proteínas del suero, que son el 20% de esta. La más importante es la alfa y la beta globulina. Entonces, lo que tenemos con estas es que son termosensibles, por lo que su alergenicidad disminuye al momento de estar expuesta al calor o a la fermentación. Eso explica el por qué hay una mejor tolerancia de la leche procesada a altas temperaturas o aquellas que están sometidas pues a otros procesos, ya que van a llevar a disminuir la cantidad de seroproteína intacta. También pues dentro de la caseína tenemos la beta-caseína, la kappa-cafeína, la alfa-cafeína, que todas estas están incluidas pues en la leche de vaca. Esta tablita nos muestra las diferencias, digamos, de las otras leches de los mamíferos, cuáles son las proteínas que están agregadas en cada una, y aquí vemos la diferencia que hay dentro de la leche humana,
que no contiene la beta-lactoglobulina, lo que explica su menor potencial alergénico, a diferencia de la leche de vaca y las otras leches como la cabra y la de la oveja, que contienen proteínas pues estructuralmente similares a la de la vaca, por lo que existe una alta reactividad cruzada y no son seguras en APLB. Entonces, digamos que otro punto a tener como aquí muy en cuenta es el tema de la alergia a la carne de vaca. Pues no solamente es, yo sé que no solamente se preocupa por el tema de la leche, sino que nos hacemos la pregunta como que, bueno, y entonces la carne de la vaca también posee esta proteína y también causa la alergia. Entonces, aquí la asociación de esta es ocasional y se explica por el tema de la ceroalbúmina bovina, que está presente tanto en la leche como en la carne. Entonces, digamos que esta alergia a la carne solo ocurre en pacientes con IgE específica contra esta ceroalbúmina bovina. Su sistema inmune no va a distinguir si esta ceroalbúmina viene de la leche o de la carne y por eso se va a presentar pues una reactividad cruzada. Esta ceroalbúmina bovina también es termolábil, el calor la desnaturaliza, por eso al momento de que cocinamos la carne, la estructura de esta ceroalbúmina se altera, pierde pues sus epítopos alergénicos y ya no es reconocida por la inmunoglobulina E. Entonces, como la carne se consume cocida, pues es lo ideal, la mayoría de los pacientes la van a tolerar. Por eso, digamos que no se contraindica de rutina la carne de vaca en pacientes con APLB. Bueno, hablando de la fisiopatología, tenemos que el sistema inmune intestinal pues está diseñado para tolerar antígenos alimentarios extraños o inocuos. Digamos que hay que tener en cuenta los mecanismos de tolerancia, para eso está la microbiota intestinal, que es pues la flora bacteriana que va a modular la respuesta inmune y va a ayudar a promover la tolerancia oral. La barrera intestinal, que está formada por mucina, por las uniones estrechas y por la IgA secretora, y las células inmunes, que están las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos reguladores. Estas células están programadas para no responder de forma inflamatoria a los alimentos y así ayudarnos pues a mantener la homeostasis intestinal, previniendo pues las reacciones alérgicas a las proteínas alimentarias. Entonces, dentro del mecanismo de las reacciones alérgicas, en aquellas que son mediadas por la IgE, hay que tener en cuenta que ocurren dos fases. Una fase de sensibilización inicial y luego una fase de reacción alérgica con degranulación de mastocitos. La fase de sensibilización es el primer contacto con el alergeno y aquí digamos que no se presentan como tal los síntomas. Y la fase de reacción alérgica es la reexposición al alergeno y aquí se presenta una degranulación de mastocitos, va a haber liberación de mediadores y aquí sí se van a presentar como tal los síntomas en los pacientes. Entonces tenemos esta imagen que nos resume como tal estas dos fases, la fase de sensibilización en la parte superior, pues aquí lo que podemos ver es que hay una entrada del alergeno, aquí las proteínas de la leche de vaca se atraviesan como tal la mucosa intestinal, hay una captación por la célula dendrítica, aquí esta va a reconocer el alergeno y lo procesa como algo peligroso. Va a haber una activación del linfocito T específico. Aquí el antígeno es presentado al linfocito TCD4, que se va a diferenciar hacia un perfil TH2. Entonces, esta producción de citocinas TH2 van a secretar la interleucina 4, 5 y 13, y estas recordar que son claves para tener una respuesta alérgica. Entonces, ya al momento de que hay una activación del linfocito B bajo el estímulo de estas interleuquinas, el linfocito B lo que va a hacer es que cambia de clase y va a producir la inmunoglobulina específica contra la proteína de la leche. Esto va a llevar a que haya una sensibilización del mastocito, la IgE se va a fijar al receptor de alta afinidad, que es el FCR1, en la superficie del mastocito. Entonces, como resultado final de esta sensibilización es que el paciente aún no va a presentar síntomas, valga la redundancia, porque va a quedar sensibilizado del todo. En la fase de reacción alérgica, entonces lo que ocurre es una reexposición al alergeno, hay una nueva ingesta de leche, aquí el alergeno se une a la IgE específica, ya que está fijada en el mastocito,
digamos que hay un entrecruzamiento de la IgE y esta unión lo que va a hacer es que active el mastocito, se produce una liberación de mediadores inflamatorios como son la histamina, los leucotrienos, las citocinas, las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. Aquí ya vamos entonces a tener la aparición de síntomas locales como el hinchazón, el picor, y el paciente va a presentar náuseas, vómitos, diarrea, o síntomas sistémicos como la obstrucción de la vía aérea, la urticaria, hipotensión, arritmia, que tienen a ser pues ya más graves. Como lo dije anteriormente, pues estos síntomas ya en los casos más graves pueden evolucionar a la anafilaxia. Por eso es importante tener en cuenta que una IgE positiva no siempre va a significar una alergia clínica y por eso la primera exposición muchas veces no nos van a dar síntomas. Dentro de la historia natural de la APLB, tenemos que esta se presenta habitualmente, como ya le dije, en los primeros 6 meses de vida, digamos con muchos casos diagnosticados antes del primer mes. Es rara que se presente después de los 12 meses. Su evolución habitual es hacia la adquisición progresiva pues, de la tolerancia, especialmente en aquellos que se presentan pues, no mediados por IgE. Dentro de la presentación clínica, como en otras alergias alimentarias, las manifestaciones tienden a ser muy diversas y de gravedad variable dependiendo pues, del grado de sensibilización y de la cantidad de alimento que se haya ingerido. Tener en cuenta que ningún síntoma es exclusivo de la APLB, salvo la anafilaxia pues, en los casos ya más graves. Entonces, como manifestaciones clínicas las podemos dividir por sistemas. Dentro de las principales están las cutáneas. Aquí podemos tener clínicas como la urticaria, el angioedema, el eczema, la dermatitis atópica que se presentan de un 70 a un 75% de los casos. Seguido de las gastrointestinales, entre un 13 a un 34%, como el vómito, la diarrea, el dolor abdominal y la rectorragia. Las respiratorias se presentan en un 8%. Pacientes con rinitis, con sibilancias, con dificultad respiratoria, y la anafilaxia, que se presenta en un porcentaje muy pequeño, del 1 al 4, y como ya pues le he venido diciendo, es la reacción sistémica más grave que nos pues, lleva a comprometer en múltiples órganos. Dentro de los síntomas inmediatos mediados por IgE, entonces tenemos el de la piel, el gastrointestinal, el respiratorio y el cardiovascular. Y entre los síntomas tardíos no mediados por IgE o mixtos, vamos a encontrar el vómito, la irritabilidad, que digamos el vómito es muy recurrente y el cólico también pues lleva a generar un malestar significativo en el lactante. En estos no mediados por IgE podemos encontrar la dificultad para tragar, que puede indicar que el paciente esté evolucionando a una esofagitis eosinofílica. También hay alteraciones intestinales y falla del crecimiento. Otra de las manifestaciones, entonces, están el reflujo gastroesofágico. Como lo dije al inicio, hay que tener en cuenta porque también podemos estar pensando en otras patologías. Entonces, aquí cuando sospechamos de un reflujo y que el paciente no responde a la terapia convencional que se le está dando, hay que considerar que puede estar cursando con una APLB. Para confirmar el diagnóstico de este reflujo por APLB, lo que se hace es que se retira la proteína de la leche de la vaca por más o menos 2 a 4 semanas luego de recibir el tratamiento convencional. Está la irritabilidad o los lactantes con cólicos. Digamos que en un 20% los pacientes con APLB presentan estos síntomas o esta clínica, y si no mejora se debe también pues, suspender la proteína de la leche de la vaca durante 2 a 4 semanas y evaluar la respuesta. Asimismo, la constipación, ya aquellos pacientes que se les esté dando un manejo a esta clínica y no respondan, pues se considera también suspender la proteína durante 2 a 4 semanas. Entonces, dentro de la APLB mediada por IgE, tener en cuenta la anafilaxia, como ya lo dije, una de las complicaciones más graves. Digamos que en estos síntomas de la APLB mediada por IgE pueden ir de leve a grave y que se van a ir desarrollando en los minutos siguientes a la exposición al alergeno. Dentro de la anafilaxia, digamos que las reacciones son generalizadas, con participación de más de 2 órganos o sistemas. Pueden desencadenar un colapso vascular, llevar al paciente a choque. Todas estas requieren un tratamiento rápido. Digamos que es muy raro que la anafilaxia aparezca en la primera ocasión de la manifestación de la enfermedad, pero si se llega a presentar, digamos,
que se presente con alguna frecuencia en el curso de la enfermedad, hay que tenerla, pues, digamos, hay que estar muy atentos para iniciar un tratamiento oportuno. Esta tablita nos muestra ciertos criterios. Hay muchos estudios que hablan que ningún criterio va a proporcionar como una sensibilidad y una especificidad del 100%, pero hay unos criterios que están propuestos que probablemente van a capturar más del 95% de los casos de anafilaxia. Dentro de esto, pues está el inicio agudo, que se presenta en minutos u horas, digamos, de un síndrome que afecte ya sea la piel o las mucosas, junto con al menos uno de los siguientes criterios. Dentro de esos, el compromiso respiratorio, la disminución de la presión arterial o síntomas que estén asociados a la disfunción orgánica. Otro de los criterios es que haya una aparición rápida de 2 o más de los siguientes síntomas tras la exposición al alergeno, como la afectación de la piel o mucosas, el compromiso respiratorio, que haya hipotensión o que hayan síntomas gastrointestinales persistentes. Y la disminución, pues, de la presión arterial en minutos u horas, también hay que tenerla muy en cuenta al momento de hacer los criterios. Entonces, se reconoció que ninguno de estos, pues, va a presentar una sensibilidad al 100%, pero sí nos van a ayudar a capturar, digamos, un porcentaje alto de los casos de anafilaxia. Otras como tal de la clínica que se presenta en esta APLB mediada por IgE son las alergias orales, pacientes que van a presentar prurito, edema, hormigueo en lengua, en el paladar, en los labios, ocasionalmente pueden llevar a broncoespasmo y puede iniciarse con solamente tener contacto de la leche sobre el labio del niño. Está la alergia gastrointestinal, esta se produce inmediatamente, ocurre el contacto con el alergeno, pues van a presentar estos pacientes dolor abdominal, vómitos posterior al consumo de la leche y deposiciones blandas o líquidas. Y dentro de las manifestaciones respiratorias, digamos que el 85% de estas tienden a ser reacciones leves o moderadas y el 15% se relaciona ya más que todo con reacciones graves. Vamos a tener pues agregados pulmonares, van a presentar estos pacientes sibilancias, tos sin infección como tal asociada y en algunos casos crisis asmáticas. Uno de los síntomas importantes está la urticaria y el angioedema, son los más frecuentes, están presentes dentro del 70% de las reacciones. Aquí vamos a tener que el prurito se puede iniciar ya en la boca y se puede acompañar de eritema o enrojecimiento de la piel. Digamos que el paciente se le va a evidenciar unos abones, a veces aparecen solo alrededor de la boca, pero también pueden afectar el cuello o zonas de contacto de la piel con el alimento. Dentro de la pelea venomediada por IgE o mixtos, aquí se presentan, como ya lo dije, varias horas o días después de la ingesta del alergeno. Aquí tenemos 3 síndromes principales de esta PLV mediada por IgE, que son la protocolitis alérgica, el síndrome de enterocolitis inducida pues por proteínas alimentarias y la enteropatía pues también inducida por estas proteínas. Estas se presentan con síntomas de gravedad variable, afectan al tracto gastrointestinal en respuesta pues a los antígenos dietéticos específicos y en el caso que nos, digamos, ocupe la leche y sus derivados, también se pueden producir por otros alimentos como la soya, el huevo, el trigo, el pescado o el arroz. Entonces tenemos la protocolitis inducida por proteínas alimentarias que se caracteriza por la inflamación del colon distal en respuesta a uno o más proteínas alimentarias a través de un mecanismo que involucra la IgE. Su inicio es temprano, la resolución pues se resuelve en la infancia tardía en la mayoría de los casos. Hay un punto clave que es que se debate si el tratamiento de esta tiende a ser necesario o no, dado que en muchos casos se tienden a resolver espontáneamente con el tiempo. Dentro del diagnóstico es impredecible hacer la prueba de provocación a las 2 a 4 semanas de retirada de las proteínas de leche de vaca, siempre que hayan desaparecido los síntomas. Entonces, digamos que para el diagnóstico tener en cuenta la presencia de sangre roja fresca en las heces de un lactante, por lo demás, ya sea sano, alimentado con lactancia materna o con fórmula con proteína de leche de vaca, que haya ausencia de falla de medro, ausencia de afectación del estado general, que tenga coprocultivos negativos, que haya desaparecido pues el sangrado en las siguientes 4 semanas a la retirada de la proteína y que haya una reaparición de los síntomas tras la prueba de provocación. Tenemos el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias.
En esta, su presentación clínica son los vómitos prolongados repetitivamente, aproximadamente entre 1 y 4 horas, después de la ingesta de los alimentos. Las manifestaciones y la gravedad pues van a depender mucho de la frecuencia y la dosis del alimento desencadenante, así como también la edad del paciente. Aquí esta puede llevarnos a presentar cierta clínica como es la deshidratación, la letargia, la palidez en casos graves, y van a requerir como tal pues manejos hospitalarios en algunos pacientes. Dentro de los criterios diagnósticos para la FPS, entonces se requiere la presencia del criterio mayor cuando hablamos de este cuadro agudo. Tenemos que tener un criterio mayor y al menos 3 criterios menores relacionados con la ingesta de la PLB. Entonces, como criterio mayor, tener en cuenta que aquí en el FPS van a ser los vómitos en un periodo de 1 a 4 horas después de la ingestión de la proteína, y que haya ausencia de síntomas clásicos, como son los síntomas cutáneos o respiratorios que son mediados por la IgE. Dentro de los criterios menores tenemos un segundo o más episodios de vómitos después de ingerir la proteína, el paciente que esté letárgico, que tenga una palidez marcada, que haya la necesidad de acudir al servicio de urgencia o la necesidad de manejar con soportes de líquidos intravenosos. Entonces, ya con que tengamos el criterio mayor, que son los vómitos recurrentes, y algunos de los otros criterios menores, vamos a hacer un diagnóstico. Ya cuando tenemos la FP crónica por la proteína, entonces se va a requerir de una prueba de provocación en la que se cumplan los criterios diagnósticos de la forma aguda. Es decir, vamos a tener evidenciar que está el criterio mayor, que son los vómitos, seguido de otros criterios menores, y tener en cuenta la presentación grave. Entonces, aquellos niños que están con vómitos intermitentes, progresivos, con diarrea y que estén presentes con sangre, aquellos pacientes con deshidratación y algunas veces con acidosis metabólica. Y en presentaciones moderadas, pues el niño que está con vómitos intermitentes, diarrea generalmente escasa, pero que hay una ganancia ponderal y que puede haber falla de medro, pero sin deshidratación. Y la enteropatía inducida por proteína, pues esta enteropatía puede comenzar dentro de los primeros 9 meses, siendo más frecuentes en menores de 6 meses. Tiende a ser un síndrome poco frecuente, y aquí lo que se presenta es la lesión del intestino delgado, que va a generar esa malabsorción intestinal semejante a la enfermedad celíaca, aunque con lesiones menos graves. Entonces, para el diagnóstico de esta, es impredecible pues hacer la prueba de provocación a las 4 a 6 semanas de la retirada de la proteína, una vez hayan desaparecido como tal los síntomas. Tenemos pues aquellos con anorexia y rechazo de las tomas, digamos que hay inicialmente afectación que puede expresarse con vómitos intermitentes y estreñimiento, pacientes con diarrea de más de 15 días de duración que pueden presentar falla de medro o no asociado, que puede desaparecer pues en las siguientes 4 semanas tras la retirada de la proteína, y un cuadro diarreico que aparece de forma insidiosa y progresiva tras reintroducir las proteínas de leche de la vaca en la dieta. Esta imagen, digamos que diferencia anatómicamente pues las zonas intestinales afectadas en cada uno de estos cuadros clínicos. Entonces tenemos la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, que digamos su frecuencia es intermedia, la gravedad es moderada, tiene un compromiso del intestino delgado, su inflamación es más difusa. Tenemos pues la protocolitis alérgica inducida por las proteínas alimentarias, es la más frecuente, tiende a ser la más leve, su afectación predominantemente es del colon distal y del recto, tiene una inflamación como tal localizada, y el FPS, que ya digamos tiende a ser el más grave, el compromiso es del intestino delgado más el colon, y su inflamación tiende a ser más extensa. Entonces aquí vemos cómo van de leve a la severa, dependiendo pues de la patología con la que que esté cursando el paciente. Dentro de la PLB mixta tenemos la esofagitis eosinofílica. Digamos que estos son cuadros diagnósticos cada vez más frecuentes que cursan con una infiltración de la pared del tubo digestivo por los eosinófilos. Digamos que aquí los síntomas clínicos dependen del nivel de la infiltración,
La más frecuente, pues, en esta es la esofagitis, también se puede presentar la gastroenteritis eosinofílica. El paciente suele presentar síntomas similares al reflujo gastroesofágico, dificultad para la deglución, puede haber impactación esofágica del alimento, llevar a vómitos, a dolor abdominal o en algunos casos pérdida de peso. En los niños más pequeños, en ocasiones se manifiesta pues con rechazo al alimento y la prolongación del tiempo que tardan en comer. Digamos que no es frecuente en el primer año de vida, puede acompañarse de la IgE específica, pero su participación como tal en la enfermedad aún no está muy clara. El criterio diagnóstico para este es histológico, de evidenciar mayor a 15 eosinófilos por campo en el tejido esofágico, pues después de que se haya hecho la exclusión de otros trastornos pues asociados con características clínicas muy similares o también con características histológicas o endoscópicas muy similares. Ya entrando en el diagnóstico, sabemos o pues hay que entender que el diagnóstico de la PLB es la mayoría de veces clínico, digamos que no hay un consenso sobre tampoco la duración mínima y máxima de una dieta de eliminación diagnóstica, pero muchos estudios recomiendan considerar una dieta de eliminación de 2 a 4 semanas para la mayoría de los pacientes. Entonces, como ya le he venido diciendo, dentro de las que no están mediadas por IgE, va a requerir una eliminación de 2 a 4 semanas antes de reintroducir la proteína, y la IgE mediada requiere una eliminación de 1 a 2 semanas. Digamos que estas tienden a presentar una mejoría más rápida luego de retirar la proteína. Ya si los síntomas persisten, la dieta debe reevaluarse cuidadosamente, ya que es posible que se hayan pasado por altos posibles alergenos alimentarios o que debamos considerar otros diagnósticos. Dentro del proceso de diagnóstico completo, durante la evaluación pues, del paciente, tener en cuenta que la prueba de provocación es el estándar de oro, aunque no siempre es necesaria al inicio si tenemos una historia clínica clara. Durante la evolución del paciente es necesario pues, realizar una prueba de exposición controlada para detectar el momento donde se presente tolerancia al alimento. Entonces, esta prueba es fundamental para decidir si ya se puede introducir la leche y los lácteos en la dieta, pues tras haber realizado una dieta de exclusión más o menos prolongada. Entonces, la prueba de exclusión nos habla sobre esa restricción total que se hace sobre la proteína de la leche de la vaca. En lactancia materna hay que hacerle restricción a las madres. En las fórmulas, entonces ya pues más adelante voy a hablar de la fórmula que se van a usar, y aquí la idea es que desaparezcan los síntomas entre las semanas que ya he venido explicando. Sobre la prueba de provocación oral, entonces hablamos de que esta prueba es positiva cuando hay reaparición de las manifestaciones clínicas con la reintroducción de la proteína hasta 4 semanas después, y negativa cuando no hay una reacción clínica. Entonces, ¿en qué va a consistir la prueba de provocación o exposición oral controlada a la leche? Entonces, esta consiste en la administración de la leche en cantidades crecientes, a intervalos de tiempo como tal establecidos. Vamos a comenzar pues por una dosis inferior a la que produjo la reacción al paciente hasta llegar, en caso, digamos, de no observarse reacción, a la cantidad equivalente a una ración habitual. Esto pues en función de la edad del individuo o hasta que el paciente presente una reacción alérgica. En los lactantes, digamos que las pruebas de exposición deben realizarse con fórmulas adaptadas de leche de vaca y en la cantidad apropiada para su edad. En muchos casos esta prueba pues, puede resultar molesta para el niño, nos puede llevar a consumir mucho tiempo y existe el riesgo de que la prueba pues, pueda llevar a riesgos de producir una reacción alérgica, por lo que se debe realizar en un medio con suficientes recursos de tratamiento, digamos, por el personal como tal especializado y siempre supervisado por un especialista. También tenemos otras pruebas que son las pruebas de detención de sensibilización mediada por IgE. Digamos que ante la sospecha de una PLB por presentar síntomas compatibles y que tengan mejoría tras la supresión de lácteos, hay que estudiar la presencia de sensibilización mediada por IgE a estas proteínas. Entonces, si el paciente nos presenta una historia clínica completa, compatible, que
compatible pues con el diagnóstico de la APLB, debemos demostrar que tiene una IgE específica la leche de la vaca y sus proteínas. Esta IgE específica se puede detectar mediante pruebas cutáneas y también por determinación en el suero del paciente. Dentro de las pruebas cutáneas encontramos la prueba intraepidérmica, con leche y sus proteínas. Esto nos va a aportar información inmediata, por lo que es la primera prueba a realizar ante la sospecha de la alergia a la leche. Esta nos va a tener una sensibilidad del 99%, una especificidad del 38%, y estas reproducen pequeñas reacciones de hinchazón en la piel, como pápulas o edemas. También pueden llevar a presentar eritema en la piel en todo paciente pues, que poseen estos anticuerpos. Un prick test negativo nos lleva a descartar una alergia mediada por IgE en el 97% de los casos. Hablamos que estos son positivos cuando vemos estas pápulas mayores del tamaño de 3 milímetros, y cuando son mayor a 10 milímetros sugiere una alergia persistente. Otras de las pruebas es la IgE específica sérica, que esta se puede detectar también en suero por diferentes técnicas, pero estas resultan pues un poco más costosas, no se dispone como tal de los resultados en el momento, y solamente están indicadas como primera opción en los casos en que el paciente tenga una enfermedad de la piel que no nos permita realizar adecuadamente la prueba cutánea, o si el paciente está tomando algún antihistamínico que las inhibe. Dentro de otras herramientas de diagnóstico tenemos el COMIS, que es la puntuación de síntomas relacionados con la leche de la vaca. Este incluye manifestaciones gastrointestinales como la regurgitación, alteración de las heces. También hay signos cutáneos como el eczema y la urticaria, síntomas del tracto respiratorio, y síntomas como tal generales como el tiempo del llanto del niño. El COMIS va a variar de 0 a 33 puntos, los cuales van desde la ausencia de síntomas y signos a múltiples manifestaciones con gravedad pues, de presentación. Según los estudios, pues se propuso un valor de corte que es mayor o igual al 12 como recomendación como tal de los expertos. Los datos que existen nos muestran que el valor predictivo de esta herramienta para identificar los riesgos de APLB en los bebés puede ser del 80%. Entonces, es una herramienta de tamizaje, no es diagnóstica como tal, pero sí nos puede servir de ayuda cuando tenemos un puntaje mayor o igual al 12, entonces nos sugiere el riesgo de APLB y la necesidad de evaluarlo. Entonces, los síntomas que vamos a evaluar va a ser el llanto, las regurgitaciones, las heces, los síntomas cutáneos y los síntomas respiratorios. Todo va a ser una puntuación de 0 a 6, menos pues los síntomas respiratorios, que la puntuación va hasta 3, y la interpretación del resultado, como ya lo dije, va de 0 a 33. Si la puntuación final es mayor de 12, es probable que los síntomas que nos esté refiriendo estén relacionados con la ingesta de la leche y pues pueda tratarse de una APLB. Si la puntuación final es menor a esta, es menos probable que los síntomas estén relacionados con la ingesta de la leche y deberán considerarse otras causas. Digamos que no es un diagnóstico, solamente puede confirmarse mediante la dieta de eliminación seguida pues de la prueba de provocación oral, como ya lo dije. Dentro del diagnóstico diferencial es fundamental que consideremos otros diagnósticos dentro de esto, ya que pueden presentar síntomas similares a la APLB y que van a requerir abordajes terapéuticos diferentes. Entonces, dentro de los principales diagnósticos diferenciales tenemos las infecciones víricas recurrentes, la intolerancia transitoria a la lactosa, el reflujo gastroesofágico, el cólico de lactantes, pacientes con dermatitis atópica, pacientes con gastroenteritis, y en muchos casos que vemos en los recién nacidos que tenemos dentro de las unidades son las fisuras anales. Entonces tenemos pacientes que están haciendo exposiciones con sangre y no siempre es por una alergia o una intolerancia transitoria, sino que posiblemente sean por fisuras o por dermatitis que estén presentando en las zonas anales. Ya hablando del tratamiento, entonces el único tratamiento eficaz va a ser la eliminación estricta de la proteína de la leche de la vaca. Digamos que la dieta de exclusión, entonces está probado que es el tratamiento eficaz hasta la actualidad para todos los pacientes con alergia a la leche de la vaca. Estos pacientes deben seguir una dieta exenta de la leche de origen animal. Entonces, como ya se los mostré inicialmente, no solamente la leche de la vaca, sino la
leche de cabra, la leche de oveja, porque tienden a presentar los mismos componentes y además abstenerse de ingerir productos lácteos. Entonces, a veces queda la duda en las mamás, en el papá, en los familiares de que solamente suspenden la leche, pero no se les explica que junto con eso hay que suspender o abstenerse de ingerir otros productos lácteos como el queso, el yogur, las mantequillas, las cuajadas, helados y pues otras, digamos, otros alimentos como tortas, algunos dulces y alimentos pues que contengan todo el tema de leche o sus proteínas. Entonces, dentro de la dieta, la evitación pues, de la leche debe extremarse en pacientes que muestren ya graves reacciones anafilácticas que lleguen a poner en peligro su vida y debe prestarse pues, especial atención a la posibilidad de la existencia de alergenos de leches que estén ocultos en otros alimentos. Entonces, por ejemplo, en esta tabla son los alérgicos a la leche, pues deben excluir de la dieta estas recomendaciones. Entonces, la leche de la vaca o de cualquier otro animal, las fórmulas que están adaptadas de leche, como la leche condensada, la leche en polvo, la leche evaporada, el queso, la mantequilla, batidos, natillas, todo lo que pueda contener estos componentes. Otros importante que también se debe comentar con los familiares al momento de darle la explicación en los productos cosméticos y de higiene personal con leche. Muchos de ellos están en los jabones, en los geles de baños, en las cremas, en lociones hidratantes, hasta en los pañitos húmedos que se suelen manejar en los bebés. También, pues, tener en cuenta y explicarles que hay que evitar cualquier producto que dentro de sus etiquetas tengan, pues, los componentes de la leche. Entonces, que en las etiquetas se evidencie que hable de la leche, de los sólidos lácteos o que presenten caseínas, el suero de la leche, la lactoglobulina o la lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina, que tienden a ser los más alergénicos. Dentro de las fórmulas terapéuticas, entonces, se recurrirá a fórmulas especiales de sustitución que ya consisten en fórmulas de proteínas extensamente hidrolizadas, que son pues las proteínas fragmentadas sin capacidad de producir alergia. Estas son las fórmulas de primera opción en los lactantes alérgicos a la leche. La primera línea es la fórmula extensamente hidrolizada y entre la segunda línea están las fórmulas basadas en aminoácidos. Estas pues desarrolladas nos ayudan pues a superar la hipersensibilidad contra las proteínas residuales en las fórmulas extensamente hidrolizadas y particularmente en aquellos casos con enteropatía graves o que se presenten múltiples alergias alimentarias. Como otras alternativas de fórmulas está la fórmula de soya, que su calidad proteica es ligeramente inferior a la de la leche de vaca. Algunas están fortificadas con metionina y otros micronutrientes pues, para compensar las diferencias naturales de la proteína de soya. Y las fórmulas hidrolizadas de arroz, que están compuestas por proteínas de arroz, que están sometidas a hidrólisis extensiva, lo que va a llevar a que haya una reducción potencial de su alergénico y haya una mejor solubilidad y digestibilidad de esta. No se pueden usar fórmulas parcialmente hidrolizadas ni tampoco leches de otros mamíferos. En el caso de que el lactante no tolere las fórmulas extensamente hidrolizadas, entonces se recurre a las fórmulas elementales o de aminoácidos. Ya con estas fórmulas, pues digamos que no existe cierto riesgo de reacción alérgica. Dentro, pues, de esta tabla vemos las fórmulas hipoalergénicas. Entonces, como primera opción, la fórmula extensamente hidrolizada. Digamos que la palatabilidad depende del tipo de proteína, del grado de hidrólisis y de la presencia o ausencia de lactosa. Son fórmulas de inicio para el tratamiento de la PLB según Drachma. Dan solución a más del 90% de los pacientes con manifestaciones clínicas, tanto leves a moderadas. Y aquellas extensamente hidrolizadas de arroz son una alternativa cuando no hay respuestas a otras extensamente hidrolizadas. Están las fórmulas de aminoácidos, se recomienda más que todo entonces cuando no hay respuestas al uso de las extensamente hidrolizadas. También se usan aquellos con APLB con sintomatología severa o presentas de manifestaciones clínicas severas en aquellos con esofagitis eosinofílicas, con FPS, anafilaxia o el síndrome raro de Heine. Y ya las fórmulas de soya, que son diferentes a las bebidas de base de soya comerciales, estas están indicadas más que todo en los APLB mediados por IgE, cuando no hay
tolerancia o si no existe como tal respuesta ni a las extensamente hidrolizadas ni a las fórmulas de aminoácidos libres. Y tener en cuenta que estas de soya no son adecuadas para la administración en menores de 6 meses de edad por su compromiso nutricional. Dentro del manejo en la lactancia materna exclusiva, entonces ya sabemos que hay que hacer restricción de la dieta materna, hay que eliminar la proteína de leche de la vaca de la dieta de la mamá. Mientras esto pasa, hay que hacer suplementación del calcio, de la vitamina D de la madre, y al cumplirse 6 meses, el proceso de introducción de la alimentación dentro de la alimentación complementaria se debe realizar pues retrasando el consumo de comidas con contenidos de proteína de leche de vaca. Dentro de las fórmulas inadecuadas, entonces, como ya lo dije, no podemos usar fórmulas parcialmente hidrolizadas, ya que son fórmulas que los péptidos conservan los epítopos de péptidos capaces de producir reacciones alérgicas. Leches de otros mamíferos tampoco la podemos usar porque tienen alta reactividad cruzada con las proteínas de leche de vaca. Dentro de los métodos de hidrólisis de las proteínas, el objetivo de esto es reducir los epítopos alergénicos sin perder como tal el valor nutricional. ¿Qué hacen esto? Que rompen las proteínas de la leche de la vaca pues para disminuir su capacidad alergénica y así reducir los epítopos reconocidos por la IgE. Esto lo podemos hacer con la hidrólisis enzimática, que es el método principal, el tratamiento térmico y la ultrafiltración, pues que es el filtrado por tamaño molecular, se usa combinado junto con la hidrólisis enzimática, y el tratamiento térmico, que es el calor que va a desnaturalizar la proteína y reduce los epítopos que la conforman. Entonces, dentro de las recomendaciones de DRACMA del 2024, se hizo una actualización de la guía donde las recomendaciones sobre estos suplementos de la fórmula láctea se pueden presentar con y sin probióticos para los lactantes en niños pequeños con APLB. Entonces, cuando se elige una fórmula para lactantes con proteínas a la leche mediadas por IgE que no están siendo amamantados, la primera opción va a ser la fórmula extensamente hidrolizada o la fórmula de arroz hidrolizada. Ya como segunda opción va a ser la fórmula base de aminoácidos y como tercera opción la fórmula de soya. Dentro de la PLB no mediada por IgE, entonces la elección de fórmula, la primera opción va a ser la fórmula extensamente hidrolizada o en su caso la fórmula de arroz hidrolizada, seguida de la fórmula a base de aminoácidos y ya como tercera opción una fórmula de soya. Dentro de los probióticos en la PLB mediada por IgE, la recomendación nos habla que al elegir una fórmula con o sin probióticos para lactantes con alergia mediada por IgE, se sugiere usar una fórmula sin probióticos o una fórmula extensamente hidrolizada de caseína que contenga el Lactobacillus rhamnosus. Hay evidencia específica de que la fórmula, digamos, indicada es la extensamente hidrolizada de caseína con este probiótico. Y también hay una limitación de evidencia de otras fórmulas para el manejo de esta proteína que, digamos, están combinadas con otros probióticos, pero que aún no ha sido estudiada. Y en aquellos que tienen alergia a la proteína no mediada por IgE, se sugiere usar una fórmula sin probiótico o igualmente una fórmula extensamente hidrolizada de caseína que contenga también el mismo lactobacillus. Estas cepas están respaldadas por evidencia. Digamos que solo respalda el uso de la fórmula extensamente hidrolizada cuando son de caseína suplementada con este probiótico, y actualmente no existe como una fórmula comercial disponible que esté suplementada por otro lactobacillus como el K6 o otras fórmulas pues combinadas con otros probióticos. Digamos que los resultados tras revisar esa evidencia y analizar como tal al fondo, la idea es que al utilizar una fórmula extensamente hidrolizada o una fórmula de arroz hidrolizada como primera opción, sea para el tratamiento de los lactantes con APLB mediada por IgE y no mediada que no reciban lactancia materna. Ya una fórmula de aminoácido, una fórmula de soya podrían considerarse como segunda o tercera opción, y utilizar una fórmula sin probióticos o una fórmula extensamente hidrolizada con probióticos para lactantes también va a ser de opción para aquellos tantos alérgicos con proteínas mediadas por IgE como aquellos que no tienen pues mediados por IgE.
Dentro de la reintroducción y la prueba de provocación, según DRACMA del 2024, la reintroducción de la leche debe realizarse tras la reevaluación periódica, eligiendo entre provocación supervisada o domiciliaria, de acuerdo pues con el riesgo individual del paciente. Esto manteniendo pues la prueba de provocación oral como estándar diagnóstico. Dentro de esto tenemos la escalera de la leche, que es una estrategia válida y recomendada por DRACMA, donde respalda todo el tema de la reintroducción gradual y casera, comenzando pues por formas muy cocidas y avanzando hacia los lácteos menos procesados. Esto solamente en casos específicos, en aquellos con APLB IgE mediada, en pacientes de bajo riesgo, no se recomienda usar en pacientes con FPS o APLB con no IgE mediada activa o aquellos que tengan anafilaxia reciente. El ritmo de progresión va a ser por días, no por semanas, y se va a avanzar según la tolerancia y se debe mantener el alimento tolerado. El ritmo de progresión está actualizado, por ejemplo, esta tablita nos muestra cómo se hace la progresión por semanas, pero el DRACMA del 2024 nos dice que se va a hacer por días como tal, y esto lo que busca es mantener la tolerancia inmunológica adquirida con cada alimento. Entonces, inicialmente con productos horneados, seguidos ya pues a las segundas semanas de yogur natural, luego de los quesos, a la cuarta semana de la leche, y la clave final de esto es que si tolera un escalón, se debe continuar consumiendo el alimento, y si no lo tolera, hay que regresar al escalón previo. Dentro de la prevención, entonces, tener en cuenta la lactancia materna, que es universalmente pues reconocida como la mejor manera de proporcionar el alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo saludable de los lactantes, la suplementación probiótica de las madres durante el embarazo y la lactancia, que pues puede contribuir a la prevención de la enfermedad tópica temprana en los lactantes y también pues a modular el desarrollo del sistema inmunitario. No retrasar la alimentación complementaria, digamos que el tema de los probióticos maternos, la evidencia es muy limitada, pero pueden tener un posible beneficio. Y ya como mensajes claves de la actualización de DRACMA, entonces, tener en cuenta que esta nos invita a hacer como un manejo racional. Entonces hay que tener menos miedo, menos dietas innecesarias y más decisiones basadas en la evidencia y siempre individualizando el paciente. Entonces, no todos los bebés reaccionan igual, no todas las APLB son iguales y no todas las fórmulas funcionan igual. Entonces, el tema de los probióticos, no todos sirven para todos y no toda mamá debe tampoco quitar la leche como tal. No toda reacción va a necesitar una dieta estricta. Ya como objetivo final, entonces, es eso, tener más claridad, más seguridad y tener mejores decisiones al momento de hacer el manejo de la alergia a la proteína de la leche en nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por el día de hoy sobre este tema. Pues no sé si alguno tiene alguna duda. Hola María, ¿cómo estás? Hola doctora, mi señora. Bueno, yo quiero como hacer énfasis en varias cosas. Lo primero es en la parte inicial, cuando hablaste de la carne, es importante aclarar que el porcentaje de reacción cruzada es supremamente bajo, por lo cual uno no le debe restringir la leche, la carne a las pacientes. Lo otro es lo que dice también al final sobre suspender la lactancia. La lactancia realmente ya no está indicada la suspensión mientras hacen la dieta de restricción, solamente en casos supremamente severos, pero los pacientes se pueden seguir lactando. Lo otro que te quería preguntar, ya estas son preguntas, tengo varias. Yo vi que dijiste muy claro las fórmulas infantiles que se usan, pero encontraste algo sobre las fórmulas Comfort en sospechas o en diagnósticos de alergia a la proteína de la leche de vaca o cuándo se usan. Si encontraste algo sobre hacer coprológico o coproscópico, si encontraste algo, el FPIES o la enterocolitis mediada por proteínas y puede generar cambios en la radiografía, y si encontraste algún estudio que hablara de la inducción temprana de fórmulas infantiles a dosis bajas, como haciendo reto en alimentos alergénicos. Cuéntame qué encontraste de esas cosas. Bueno, inicialmente, dentro de la fórmula de Comfort, pues yo leí que no están indicadas en la alergia a la proteína de la leche de la vaca.
Entonces, estas tienen, digamos que proteína de la leche de la vaca parcialmente hidrolizada, están más que todo diseñadas para cólicos o pacientes con estreñimiento. Digamos que estas no eliminan pues los epítopos alergénicos, que es lo que se necesita hacer. Digamos que tienden a desencadenar pues ciertos síntomas, entonces no, es más que todo como el tema de usar las fórmulas extensamente hidrolizadas, más que el tema de la comfort, pues fue lo que yo como tal rey, digamos que no están indicadas en esta, pues por el tema de contener las proteínas parcialmente hidrolizadas que van a conservar la capacidad alergénica y pues van a llevar a perpetuar los síntomas. Dentro de la otra pregunta, si se hace coprológico en la PLB o no, digamos que no es obligatorio, ni nos va a ayudar como diagnóstico en la PLB. Digamos que cuando sí puede servir, digamos que puede usarse como en apoyos en aquellos niños que presenten pues APLB no mediadas por IgE, pueden llevar a pues a evidenciar que hay sangre oculta positiva o que los pacientes se evidencien leucocitos fecales. Esto es más que todo en aquellos pacientes que estén tratando pues con protocolitis alérgica. Es como lo que encontré. Entonces, digamos que no es necesario el uso, no nos va a descartar como esto, pero pues, digamos, nos puede servir en algunos casos, pero no es necesario como retrasar la dieta o pues todo el manejo al inicio. Con el tema de las radiografías, digamos que dentro de lo que leí no hay como hallazgos radiológicos específicos como tal de APLB ni del FPS. Entonces, digamos que cuando solicitamos estas radiografías, la idea es solamente descartar los diagnósticos diferenciales, porque cuando estamos tratando con estos pacientes, pues estos nos pueden llevar a simular un abdomen agudo o un paciente que esté presentando alguna sepsis. Entonces, digamos que en aquellos que presenten distensión, podemos evidenciar distensión de gasas intestinales, pacientes pues con niveles hidroaéreos, aumento del gas intestinal. Digamos que son hallazgos muy inespecíficos, pero que tampoco nos van a llevar a dar como tal un diagnóstico principal, y digamos que se utiliza más que todo para descartar si estamos pensando en alguna patología, ya sea quirúrgica o en alguna otra causa que no esté como llevando a pensar el porqué de la insistencia de los síntomas en estos niños, como por ejemplo los vómitos repetitivos o pues muy recurrentes. Ya no sé cuál era la otra pregunta, qué pena. Si hay algún tipo de estudio que hable de hacer introducción temprana de fórmulas como si fuera un alimento alergénico a dosis bajas. Bueno, pues no, pues yo dentro de los artículos y pues todo el tema de información que hay, digamos que puede que sí sea necesario hacerlo, pero no es un diagnóstico rutinario y tampoco se hace en todos los pacientes. Entonces, digamos que la introducción se hace más que todo progresiva y en dosis crecientes a la proteína de la leche. Esto, pues como yo lo dije en una de las partes, se va a hacer bajo supervisión médica en un ambiente hospitalario. La idea es realizarlo pues tras un periodo de exclusión. Yo creo que nombré en alguna de las partes que la idea al momento de hacer como la introducción gradual no se va a hacer en la misma dosis de esta fórmula en la que presentó la alergia al paciente, sino que se va a hacer en una menor dosis y dependiendo de la clínica, de lo que vayamos evidenciando en el paciente, vamos a ir aumentando pues la dosificación y evidenciando si hay una reacción que nos lleve a disminuir como tal esta dosificación o este aporte, o que nos permita ir aumentando poco a poco. Lo mismo con el tema de la estrategia de la reintroducción, el tema de escalonar los alimentos, también lo vamos a ir haciendo por partes. Fue más o menos como lo que Listo, hola, ¿cómo estás? Hola, doctor, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Claro, estoy revisando lo que nos dijo ahorita Luisa sobre la carne. Generalmente el 1% apenas es como alérgico a la carne, entonces en realidad uno nunca quita
la carne de la dieta, ¿cierto? Uno cuando piensa puedo tener o alergia a la proteína de leche de vaca o puedo tener como reacción cruzada con soya, y a veces esa es la restricción que hacemos. Entonces, proteína de leche, ¿sí? De vaca y soya. Con respecto a lo que te preguntó Luisa, si habían estudios sobre estimulación, pues dando como un poquitico de leche, hay un estudio que es francés, ¿cierto? Que ellos dicen que el hecho de estar recibiendo pues, madres con lactancia materna y que tengan probabilidad de haber tenido hermanos con alergia a la proteína de la leche de vaca, uno puede dar supuestamente leche de fórmula de a poquito, y eso va a crear una medio tolerancia que para cuando tengan el cambio a una fórmula, pues tengan leche, tengan menos prevalencia de tenerlo. Pero eso es hacer como una exposición y uno siempre está garantizando sí o sí es lactancia materna exclusiva. Pues ese es un estudio que están haciendo en Francia como para prevención de alergia, que el hecho de tener como un microestímulo puede ayudar a no tener esa aparición de alergia, pero todavía pues está como en estudio, ¿cierto? Con respecto al coproscópico, por eso nunca lo nombramos ahí, ¿cierto? Porque el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca se hace quita y ponga, ¿cierto? Lo que hicimos, el diagnóstico es mínimo de 2 a 4 semanas. Cuando hablaba de la presentación de mediadas por IgE, no es que quiere decir que se dé solo 1 o 2 semanas, sino que los síntomas se pueden resolver más temprano en las IgE mediadas que no en las IgE. Pero el corte más o menos es dejar a los pacientes con restricción de 4 semanas. Y en la introducción es distinto cuando yo estoy haciendo el diagnóstico, ¿cierto? Cuando yo hago el diagnóstico o la sospecha diagnóstica, que yo hago las 4 semanas de restricción, puedo hacer una introducción normal de lo que venía comiendo la mamá. No lo tengo que hacer por semanas ni por nada cuando estoy haciendo el diagnóstico. Cuando yo ya tengo el diagnóstico y voy a hacer la reintroducción después de los 6 meses, que eso no lo hablamos, más o menos la restricción debe ser mínimo de 6 meses de restricción y no antes de los 9 meses. Se debe hacer la introducción nuevamente. Entonces, cuando hacemos esa introducción, ahí sí hacemos por días, que podemos empezar por altamente horneados, después pasar a parcialmente horneados, después pasteurizados y después la leche entera. Entonces, no se hace coproscópico. Y con respecto a las pruebas de alergia, solo se solicitan IgE o pruebas de PRIC cuando yo tengo una sospecha de alergia IgE mediada. Pero la mayoría, acuérdense que las presentaciones son no IgE mediadas, que están entre la proctocolitis, ¿cierto? La enteropatía o el FPS, y no hay necesidad de hacer en ningún momento pruebas de alergia. Entonces, por eso ni siquiera las nombramos en las pruebas de IgE. Con respecto a la placa o los rayos X de abdomen, acuérdese que yo siempre les digo, pues cuando estamos haciendo los seminarios, cuando está conmigo, yo siempre pienso que la alergia a la proteína de leche de vaca termina siendo la gran simuladora. Puede ser reflujo, puede ser cólico, puede ser pujo, o en los lactantes o neonatos que sospechamos una enterocolitis. Una de las causas es el FPS. Acuérdense que a medida que son niños que no van tolerando la vía oral, que a medida que vamos subiendo de a poquito, llegan a 30 y empiezan como a chocarse con vómito recurrente, con distensión, con gases y de todo. Y esa puede ser no una enterocolitis, sino una manifestación de FPS. Nos sirven las placas para hacer el diagnóstico diferencial. Y acuérdense que también los FPS pueden tener acidosis metabólica, o sea, muy parecido. Y quitamos la vía oral, nos va bien. Y por eso es que hacemos a veces el cambio a una fórmula extensamente hidrolizada o de aminoácidos, y por eso mejora. Con respecto a los probióticos, lo que pasa es que la guía Dragma, cuando se hizo esta publicación, ¿cierto? Los estudios se habían hecho solo con GG, y por eso ellos lo recomiendan en GG. ¿Y qué ventajas tiene tener una fórmula extensamente hidrolizada con GG? Que hay prevención en la mejoría de pacientes que tienen dermatitis atópica, pero el resto de presentaciones no tendría ninguna otra cosa. Y ustedes ven que tenemos fórmulas en el mercado con probióticos, y que la contraindicación serían entonces los neonatos, porque pueden tener inmunosupresión. Entonces eso no se le deberían dar fórmulas con preprobióticos. Ya después de que hayan pasado sí se pueden utilizar. ¿Listo? Listo, doctor. Muchas gracias. No, una cosa que sí podemos pues como hablar un poquito, y es lo de la restricción de la lactancia en la mamá que está empezando la dieta. Pues bueno. Lo que pasa es que a veces es difícil, y hacemos esa prueba de 48 horas sin leche materna para ver cómo nos va, pero sí hablar como de eso, porque realmente no es una alerta como tal grave si ellos siguen teniendo un poquitico de pintas, Sí. si la mamá está empezando la dieta de restricción. Listo, voy a aclarar eso. Bueno, entonces acuérdense que la proctocolitis alérgica es la más escandalosa de las manifestaciones de alergia, pero es la más benigna de todas.
como explicaron ahorita, es simplemente una inflamación del recto, ¿cierto? Entonces son niños que ganan peso, ganan talla, todo, y simplemente lo que está pasando es sangrado y no tienen absolutamente nada. Cuando yo estoy haciendo la dieta de exclusión, los bebés pueden seguir sangrando hasta 8 semanas y no quiere decir que no esté funcionando. Si ustedes se dan cuenta, eran niños que tenían deposiciones de 8 a 10 al día, ¿cierto? Pasaron de 2 a 3 al día porque ya mejoró la absorción. Eso quiere decir que están mejorando la inflamación. Y lo último que desaparece es el sangrado. Entonces pasan de sangrado rojo rutilante simplemente a tener pinticas, y eso no quiere decir que no esté funcionando, ¿cierto? Eso quiere decir que si no mejora en las 4 semanas, usted le puede dar un poquitico más y va a mejorar. Nunca se debe suspender la lactancia materna, o sea, nunca es nunca. Simplemente explicarle a la mamá que mientras va a ir mejorando, ¿cierto? Va a poder continuar, con el sangrado, pero no se quita nunca la lactancia materna. A veces la quitamos simplemente porque vemos que ha ido mejorando, pero falta como un centavo para el peso. ¿Y qué le decimos a la mamá? Venga, suspendámosla solo 48 horas, ¿cierto? Y mire, y pongamos una fórmula especial. En ese momento ponemos decir aminoácidos y mire que inmediatamente mejora. Eso es para decirle a la mamá que le falta hacer una dieta más restrictiva, que por algún lado se está contaminando. Pero simplemente cuando yo estoy haciendo esa prueba diagnóstica, es decirle a la mamá que no suspenda. Porque yo he visto que llegan y se le dicen a los pacientes, no, suspenda a 8 días y en 8 días reinicia. No, puede continuar con la lactancia materna, pero va a tener los síntomas, pero eso va a ir mejorando en el tiempo. Listo. Perfecto, súper, gracias. Buen día, buen día. Una pregunta, doctor. Una pregunta, ¿qué tan o que si sirve o no? Es que antes hablaba de hacerle restricción a la mamá también de granos a las mamás cuando no haya tanta respuesta a la restricción de lácteos. ¿Eso sí hay soporte científico o eso no es necesario? No, o sea, ni los granos, ni los frijoles, ni nada de eso le va a ayudar pues al alcohol pues, a disminuir los cólicos. Entonces, generalmente, si ustedes se van a una guía, la guía te dice hacer restricción de proteína de leche, ¿cierto? Y soya, que son los dos principales que se puede presentar. Si uno ve que no mejora, hay unos que te dicen quite el huevo, ¿cierto? Hay unos que te dicen antes, o sea, hago esa restricción, vemos que no mejora, quite el huevo. Si definitivamente con quitar esos 3 alimentos no mejora, ahí es cuando hacemos la prueba terapéutica de dejar solo con la fórmula. Si mejora es porque hay en algún momento alguna contaminación, ¿cierto? Pero solamente esos 3 alimentos, porque ya después nos tocaría, porque acuérdense que los bebés pueden ser alérgicos a cualquier cosa, a cualquier alimento. Entonces uno coge los principales por edad. Que ya tendría que ir al maní, tendría que ir a los frutos secos, tendría que ir a los mariscos, tendría que ir a los pescados, y ahí estamos sacrificando a la mamá y podríamos tener una desnutrición que a veces no deberíamos llevar. Entonces estamos creando otro problema. Si ya después de la restricción de huevo no mejora, definitivamente, y con la fórmula sí mejoró, ahí sí es la única forma de suspender la lactancia. Pero si ustedes son juiciosos y le explican a los papás la restricción que es, muy no sé qué más preguntas hay. Yo creo que todos tenemos que trabajar. Sí, qué pena, sino que lo último se cortó y no se te escuchó, pues. ¿Dónde quedó? No, fue como a lo último, sí, creo que pues yo lo escuché como todo al final. Bueno, entonces en realidad lo que quiero decir es que nunca, o sea, lo máximo que llegamos es a restricción de proteína de leche, soya y huevo, ¿cierto? Los sí. otros no se asocian con restricción de absolutamente nada. Ok, listo. Perfecto. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o alguna opinión, o si no, pues damos por terminada la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. Bueno, les voy a decir una cosa. Cuando hablan de las fórmulas infantiles, hola, ¿me escuchan? Sí, No. te escucho. Cuando hablan de las fórmulas infantiles, entonces acuérdense que aparece primera opción, ¿sí? Segunda opción, ¿sí? Sí. El hecho de que las fórmulas de arroz aparezcan en primera opción, en primera línea, no quiere decir que sean la primera opción. ¿Por qué? Mire que el hecho de yo darle una fórmula extensamente hidrolizada, la ventaja de la que tiene la fórmula extensamente hidrolizada, que tiene pito, pues todavía de proteína, ¿sí? Y eso crea un microestímulo
constante para que puedan tener una tolerancia más fácil. Entonces, si yo tengo la posibilidad de tener una fórmula, querían poner una fórmula extensamente hidrolizada de proteína de leche, ¿sí? Entonces, porque eso es más o menos lo que nos decía Luisa, que si ustedes habían visto que hay gente que le dan fórmula de proteína de leche para crear tolerancia, entonces mire que eso cumpliría con el factor. Si yo puedo empezar con una fórmula extensamente hidrolizada de proteína de leche, háganlo. Y eso, si ya no, o son veganos, o son los otros, o familias que quieren decidir poner una fórmula de arroz, también van a cumplir con esa función de eliminar la proteína, pero crearíamos, por decir, anergia. Por eso es súper importante siempre empezar, sí o sí, con fórmulas extensamente hidrolizadas y no directamente con aminoácidos. Listo. Sí, señor. ¿Listo? Listo, doctor. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Que tengan feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias.